estamos, porque siempre nos levantamos, porque somos fuertes, porque tenemos nuestro lugar. Y no es por Adán, La costilla de Eva. Todas mis acciones, todo lo que hacía, lo hacía como mujer. Nunca lo hacía como hombre. Sufrías discriminación en todo, no te dejaban entrar en los boliches, se burlas en la calle, te gritaban, muchas veces te escupían. En Buenos Aires, en pleno invierno, a nosotras, en la noche nos sacaban toda la ropa y nos echaban agua en el calabozo y nos estábamos ahí desnudas. Nunca me imaginé que por querer ser quien soy podría traer un problema familiar, podría traer en el seno de mi hogar, de mi familia, un drama por aquel entonces, aunque todavía hoy lo es. Ojalá algún día pueda ver en esta vida abogadas trans, médicas trans, arquitectas trans, no solamente peluqueras o costureras. Ojalá algún día tengamos en el documento el nombre que realmente necesitamos. Ojalá algún día muchas chicas puedan disfrutar realmente de la vida. En fin. There's nothing on you or me yet. Nights here alone, nights here rockers. This world in your eyes, there's a light. Of the others a feeling. It's cool and it's dark in this town. Cuando tenía alrededor de 11 años, 12 años, lo que recuerdo que había una necesidad de juntarme con las mujercitas, en primer lugar. Y también me atraía mucho la feminidad de mi mamá, de las mujeres grandes que conocía de aquella época. Me llamaba muchísimo la atención la feminidad de la mujer, el verlas pintadas, las maquilladas, sobre todo el estilo señorona, digamos así, de trajecito, de peinado. Y en ese momento todavía no me había dado cuenta de que era lo que sentía, no sabía describir la sensación que tenía, ¿sí? Es simplemente el impulso, la necesidad de ser. Nunca pensé que iba a tener que dejar la escuela, nunca pensé que las personas que yo sentía aprecio, cariño, me iban a despreciar, me iban a discriminar, me iban a hacer sentir que no correspondía a este mundo. Nunca me imaginé con esa edad de que podría pasarme todas esas cosas. Las personas trans sufren la discriminación por su identidad de género casi desde su nacimiento. Muchas fueron echadas de sus casas, como Luisa, y rechazadas por su propia familia. La mayoría no pudo terminar la escuela, no por falta de voluntad, sino porque el sistema educativo las expulsaba por ser diferentes. Por eso desde ATA se lucha por su inserción laboral, el no a la discriminación y la transfobia y su reconocimiento como parte integral de la sociedad. Era más fuerte que todo eso que se me enfrentaba. Ese paredón duro, difícil de la vida, donde uno pasa por diferentes situaciones realmente violencias,
en algún punto indescriptibles, porque inentendibles, porque vos no podés entender que los seres que uno más ama, como la madre y el padre, te ponen contra la espada de la pared y te dicen como o te vistes de tal manera, o sos varoncito, o te vas de la casa, por ejemplo. Pour l'instant, il faut que tu comprennes. Je suis un garçon-fille. Un garçon-fille? N'importe quoi. Mais arrête! Je t'explique. Pour faire un enfant, les parents jouent au morpion. Quand il y en a un qui gagne, Dieu envoie des X et des Y. XX pour faire une fille et XY un garçon. D'accord. Bah chez moi, il y a mon X de fille qui a glissé et qui est tombé dans la poubelle. À la place, il y a Y qui s'y est mis. Erreur scientifique, mais Dieu va réparer ça. Il va m'envoyer mon X de fille et on pourra se marier, d'accord? Faut voir ce que tu seras comme genre de fille. A pesar de que tenía todo cerca a mano, los veía, escuchaba sus risas, sus alegrías, sus tristezas, no podía disfrutarlos porque quedaba en mí la huella, la marca del desprecio, del destierro, del abandono, de que si no era como todos me decían o como esa porción de gente me decía, no podía amarlos, no podían amarme, no podían escucharme, no podían ser amigos. Es decir, realmente ha sido muy duro. Esa niñez, preadolescencia ha sido muy dura. Imagínense, yo tengo 50 años, imagínense hace 40 años, 39 años, con la diferencia, con toda la evolución que hemos tenido, aún así hoy es duro. Imagínense en aquel entonces todo lo duro que ha sido. Jugaba con mujercitas, con mis amiguitas, a pesar de las propias burlas de ellas, juegos de niña donde no las sentía agraviante a las bromas de ellas, las sentía que eran mis amigas, pero eran agraviantes también, a pesar de que eran mis amigas y que querían jugar conmigo y todo, pero eran agraviantes en aquel entonces, ¿sí? En realidad me iba con la idea de buscar trabajo a Buenos Aires. Esa era la excusa que puse para los demás y para mí. Pero cuando llegué allá, la primera persona que encontré fue una trans. A la primera persona, sin buscarla, a la primera persona que encontré fue una trans. Y a partir de ahí no me despegué más de ella. La vi hermosa, la vi divina, la vi el ejemplo que yo estaba necesitando. Me veía reflejada en ella, la veía ganadora en el sentido de que todos la miraban, llamaba la atención, era linda, los hombres la deseaban. Entonces yo la idealicé. La idealicé de una manera tan fuerte que quise hacer todo lo que ella hacía y que creo que eso es lo que hacen la mayoría de las chicas trans, ¿sí? Quieren ser el ejemplo ese. Y lamentablemente ese ejemplo ejercía el trabajo sexual. Entonces, para parecerme a ella tenía que hacer las mismas cosas que hacía ella. Pero el quiebre final, digamos, lo hice cuando falleció mi mamá. Yo sentía que no quería hacerlo más. Para mí era algo con lo cual yo debía cortar porque sentía que también me moría. Soy una extraña en este cuerpo,
extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Hay tantos que me odian, me tratan como a cualquiera, pocos que respeten, pocos que me quieran. Una extraña en este cuerpo, extraño allá afuera, porque en estas calles no se puede ser sincera. Si tan solo entendieran que no es porque yo quiera, fue que me tocó ser puta o peluquera. Es una decisión difícil donde abundan los machistas, donde juzgan como eres, te critiquen como vistas. Pelea real, no insistas en que son diferentes, aceptan su naturaleza entre tanta gente, violan sus derechos, garantías y deberes. No es nada raro que también les cobren aranceles. Vacunas, no hay duda, la vida sin censura, y cargan con el peso del rechazo con tortura. Su compañía en la noche donde ofrecen sus servicios, al otro día en la peluquería hacer su oficio, peinarse, adorarse como una mujer. Yo sé que para el resto de la gente es difícil entender que ellas son felices consigo mismas, a pesar de cualquier estigma, aunque sea extraña allá afuera y les toque ser puta o peluquera. Una lucha cada día es el resumen de mi historia, mi esfuerzo por ser yo y el rechazo de mi familia. Aún llevo en la memoria las palizas y el encierro, y el mugre de estas calles es mi último refugio. En esta esquina, en este exilio, en este cuarto sin razones, cuidada por las mías y una caja de condones llena de decepciones. Me recuerdo ser feliz, ser dueña de mi cuerpo libre, creer en mí. El sexo que se nos asigna oficialmente al nacer, masculino o femenino, se basa en nuestras características físicas. No obstante, es posible que este no concuerde con nuestra identidad de género, es decir, cómo nos sentimos con respecto a nuestro sexo. Una persona transgénero es una persona que tiene o expresa su identidad de género de forma distinta a la que se le asignó al nacer. Una persona transgénero puede elegir expresar su identidad de género de formas diferentes. He estado unos años sin hacer nada. Después he empezado a trabajar en la calle. Unos años, por suerte, no muchos. Y ahí ha sido donde en la calle he conocido una chica que me ha hecho conocer a Ata en el año 2007, 2008. Luisa me ha entusiasmado mucho con el activismo. De Ata estamos trabajando con Luisa hace 5 o 6 años atrás, aquí en Santiago del Estero. Y en Diva, desde el año pasado, soy promotora porque hemos salido elegido en un proyecto de prevenciones callejera y boliche para toda la gente del colectivo de LGBT. O sea, soy estilista, esteticista, y bueno, de muy pequeña empecé, yo iba a la secundaria y a su vez trabajaba, empecé estudiando peluquería con un chico que es de Córdoba. Fue una de las primeras peluquerías grandes en Frías. Durante el día la secundaria y a la tarde la peluquería. Bueno, mi historia, yo soy de Clodomira. Cuando yo tenía 10 años, mis padres deciden mandarme a Buenos Aires con uno de mis abuelos. Y da la casualidad que justo en la esquina de la casa de mis abuelos vivieron las chicas trans. Me gustaba mucho el mundo de ellas y ahí me fui integrando cada día más y más y más. Y al principio fue, o sea, como todo, fue demasiado duro. La única aceptación que yo tuve fue de mi madre. Bueno, mi padre muy poco tiempo, porque el tiempo de mi transformación, él fallece. O sea, pero sí, obviamente que él se daba cuenta de lo mío, pero nunca me dijo nada. Mi proceso de cambio ha empezado a los 11, 12 años, el notar algo diferente en mí, el sentir atracción en ese entonces por el sexo opuesto. En ese entonces mi vestimenta era totalmente distinta, mi apariencia totalmente distinta, porque mi familia me lo imponía que sea así. A los 16 he empezado de a poco el proceso de cambio, que ha sido ponerme un aro, dejarme el pelo largo. ¿Vos te sentías una mujer? Interiormente sí, me sentí una mujer,
Y bueno, y después con el tiempo, qué sé yo, bueno, recurrí a tratamientos hormonales, cirugías, para llegar a una apariencia más femenina y sentirme realmente plena. O sea, mirarme al espejo y decir, bueno, esto es lo que yo quiero para mí. Desde chica nomás siempre me gustaba así vestirme de mujer. Cuando estaba aquí en Santiago del Estero, el problema mío cuando iba aquí al colegio aquí en Santiago, en Clodomira, el problema mío era el baño. Yo por el recreo no podía ir al baño porque tenía que entrar en el baño de hombres. Yo tenía que esperar que termine el recreo, entrar al aula para poder recién ir al baño. Cuando llegué allá a Buenos Aires para conocer a las chicas, ellas de a poco me iban, digamos, pintándome, transformándome, y me gustó. Salí con ellas a la calle y da la casualidad que justo esa noche caigo presa. Y como era menor de edad, estuve 4 meses recluida en un reformatorio hasta que me pude encontrar a mis abuelos. Estando ahí en el reformatorio, me he puesto más dura porque sufrí muchas humillaciones y muchas violaciones ahí por parte de los compañeros. Y encima era un colegio de curas. La villa se formó por lo que dijo el arzobispo, que los maricones y las travestis teníamos que vivir en una isla para no molestar a la gente. Presa. Nosotras podemos vivir como el resto de la gente en una casa. Poder salir a la calle sin tener que hacer culpa a tierra cada vez que pasa un patrullero. ¿Por qué hablas como mujer? Un desafío, porque para entender al otro hay que animarse a ver el mundo a través de sus ojos. ¿Por qué los seres humanos nos esmeramos en las diferencias que en las igualdades? Si después de todo, el sol sale para cada uno y cada una sin distinciones en un mundo que crece en la diversidad. Yo la tenía a cargo a mi mamá y cuando ella falleció joven. Creo que en el momento que estaba justamente aquí, el cajón, y yo estaba sola, en ese momento estaba sola frente al cajón, y yo me empecé a replantear qué va a pasar ahora que ella no está. ¿Qué es lo que me va a suceder? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y empecé a replantearme todo. A partir de ese momento empecé a replantearme un montón de cosas y lo primero que me salió es no voy a trabajar más en la calle. A los 22 años, cuando fallece mi mamá, aquí en Clodomira, yo vengo al velorio de ella y vos sabés que nunca más quise volver a Buenos Aires. Nunca más. Yo no sé si el alma de mi madre fue la que me hizo retenerme aquí, porque todas mis compañeras que han quedado en Buenos Aires, ninguna están, porque todas murieron con la... si no la mataba la policía, morían con la enfermedad del HIV. En aquella época era muy duro el tema de la discriminación, desde el jardín de infante, la primaria, la secundaria, era duro, mucha discriminación, burla desde tus mismos compañeros, profesores, maestras. Vivo mi vida y dejo que los demás vivan la suya. Stranger, when you look at me, La Ley de Identidad de Género, que fue sancionada el 9 de mayo del 2012 en la Argentina, permite que las personas trans sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean prestados por el Estado Nacional. O sea, fue algo como que tener una materia pendiente en mi vida, de llegar a tener la identidad en el documento como nombre de mujer y sexo femenino. Y me brinda más seguridad, el hecho de
de tener un nombre que creo que es el que me corresponde. Antes era muy difícil para mí el ir a un hospital, a cualquier lugar donde me tenían que llamar con el nombre masculino y aparecer yo con una apariencia tan femenina que decía no es. Hoy en día me siento más segura, me siento feliz de que se me haya reconocido estos derechos. Every word is so Yo a Luisa la conocí aquí en Santiago realmente, porque cuando yo vengo por primera vez que a Santiago, ella estaba viviendo en Buenos Aires todavía, o sea, nomás cruzados. Y bueno, después ella empezó a militar aquí con ATA y me habló y bueno, me gustó la militancia. ¿Qué lugar ocupa mi vida? Sí. Y Luisa ocupa un lugar en mi vida. Es un ejemplo que vengo siguiendo hace un tiempo. Para mí fue un ángel en mi vida, Luisa. Para mí es una referencia, es un ejemplo de vida al que yo sigo y muchas compañeras, y muchas amigas, colegas siguen y me gustaría que sigan el ejemplo de Luisa. Hoy tengo la necesidad de estudiar y creo que lo voy a hacer. Me he puesto una meta. En principio yo decía para ser el orgullo de mi madre. Creo que recibirme va a ser el orgullo más grande de mi madre porque ella era muy humilde y así todo me mandaba a la escuela. Creo que esa fue es mi gran deuda todavía. Creo que en aquel entonces tendría que haber seguir aguantando las humillaciones, las discriminaciones, las burlas, los golpes de mis compañeros, los varones sobre todo, para poder tener un título. Salvemos las diferencias, mirando cada día hacia un mundo más humano e igualitario, donde los sueños no sean privativos de pocos. Mis sueños, tengo muchos, pero sí me gustaría tener recibirme de algo, tener una profesión, una familia, una casa, no sé. Hay muchas cosas que quisiera. Y mis sueños hoy en particular mi sueño es, ¿cómo te puedo decir? Es ser reconocida en la sociedad en la que yo me crié. Mi sueño sería para las chicas que están surgiendo ahora, que tengan alguna profesión. Yo trabajo para que otras sigan los pasos y que realmente cambiemos la realidad, siendo historia o no, siendo parte del cambio o no, pero sí que se den cuenta de que la vida pasa por otro lado. Well, I once had a life, or rather, life had me. I was the one among the many, or at least I seemed to be. Well, I read an old quotation in a book just yesterday. Said you're gonna reap just what you sow. The debts you make, you'll have to pay. Can you get to that? Well, I want
wishing all the good times we used to have. But you were making preparations for the coming separation, and you blew everything we had. When you base your life on credit and your loving days are done, checks you sign with the loving kisses later come back, sign insufficient.